En este vídeo vamos a hablar de los modelos teóricos que se han desarrollado para describir la difusividad en los diferentes estados de agregación. Comenzaremos por la fase gaseosa, puesto que a ser la más sencilla es la que dispone de los modelos más simples y además de los que conducen a mejores resultados. En concreto utilizaremos la teoría cinética de los gases por ser un modelo muy sencillo. Destacamos ahora las principales suposiciones de esta teoría. Primero, vamos a utilizar gases puros. Como no tiene sentido porque estamos hablando de difusividad, es decir, el desplazamiento de unas moléculas en otras, acudiremos al concepto de autodifusión. Es decir, consideramos una mezcla de dos tipos de moléculas que son exactamente iguales, pero que de alguna forma, que no vamos a concretar, podemos distinguir. En segundo lugar, este modelo considera que el gas está constituido por una mezcla de esferas macizas de masa d y diámetro d que no interaccionan entre sí. Esto quiere decir que cuando una molécula se desplaza, si no choca físicamente con otra, no establece ningún tipo de relación ni de fuerza de atracción o repulsión con la misma. Por último, establecemos la condición de que trabajemos con gases poco densos, es decir, donde el número de moléculas por unidad de volumen, n, sea pequeño. Con estas suposiciones, la teoría cinética de gases para gases puros desarrolla una serie de ecuaciones que nosotros vamos a utilizar. En primer lugar, la velocidad media. Las moléculas del gas, estas esferas macizas, se están desplazando, pero cuando se encuentran con otra, chocan y cambian de dirección. Y así están moviéndose continuamente con choques entre unas y otras. Esta expresión que representamos aquí nos muestra cuál es el valor promedio de esta velocidad, que como veis depende de la temperatura a la que se encuentre el sistema. Cuanto mayor es la temperatura, mayor será la velocidad. Un segundo concepto que nos interesa es el de densidad de flujo de moléculas. Si nosotros tomamos un plano arbitrario, como el que dibujamos en la figura, z, que representamos en esta ecuación, representa el número de cruces totales de todas las moléculas que tienen lugar en el mismo por metro cuadrado y segundo. Por último, tenemos la expresión del recorrido libre medio. El recorrido libre medio representa la distancia media que tiene lugar entre dos choques de moléculas, y es un valor estadístico, como digo. Para desarrollar el concepto de transferencia de materia en un gas modelado por la teoría cinética de los gases, vamos a realizar una serie de suposiciones. La primera es que vamos a considerar que las moléculas entre sus choques no saltan libremente, sino que lo hacen entre capas consecutivas separadas una distancia constante que vamos a llamar A. Si consideramos una circunferencia como todos los lugares posibles a los que puede saltar esta molécula y calculamos la distancia promedio a la que se encontrarían estos saltos, encontramos el valor de A igual a 2/3 del recorrido libre medio como el valor estadístico promedio. Por último, incluimos el concepto de gradiente de concentración. Si nosotros queremos estudiar la transferencia de materia, necesitamos que haya un gradiente de concentración dentro del sistema. Vamos a establecer el que dibujamos aquí en la figura con diferentes concentraciones entre las diferentes capas. Para desarrollar el concepto de transferencia de materia dentro de la teoría cinética de los gases, realizamos un balance de materia. Como referencia, vamos a considerar una superficie horizontal situada en la capa I. Las moléculas de estas distintas capas estarán saltando de unas a otras, tal como hemos establecido en la diapositiva anterior. Vamos a contar cuántas moléculas están saltando de la capa I-A hacia arriba. Recordad el concepto de Z, que era el número de moléculas totales, que por metro cuadrado y por segundo están atravesando una superficie. Si lo multiplico por la fracción molar de A en la capa inferior, que corresponde al número de moléculas de compuesto A dividido por el número de moléculas totales,
Lo que obtengo es la densidad de flujo de moléculas de A. Ya solo me falta dividirlo por el número de Avogadro, que son moles dividido por molécula, para obtener la densidad de flujo de dicho compuesto. Este término que he explicado corresponde al primer término de la ecuación aquí representada. Si vuelvo a calcular este mismo término, pero en vez de aplicarlo en la capa I menos A, lo aplico en la capa I más A, lo que estaré obteniendo es el número de moléculas que están atravesando esa capa desde la capa superior, y la diferencia entre ambas corresponderá al flujo neto de A que atraviesa esta capa, es decir, los moles de A que por metro cuadrado y por segundo se están transportando por transferencia de materia. Si en esta expresión sustituimos los valores de Z que hemos presentado en la diapositiva anterior, obtenemos la expresión que aquí se muestra. Para calcular esta expresión es necesario conocer la concentración en dos puntos. Esto lo podemos hacer de manera simplificada considerando un gradiente lineal de concentración, es decir, que la concentración entre capas adyacentes varía de forma lineal, lo cual puede considerarse como estrictamente correcto, dadas las pequeñas dimensiones del sistema. De esta forma, la concentración en la capa I menos A puede calcularse en función de la concentración en la capa I a partir de la distancia que separa las capas y el gradiente de concentración. Lo mismo para la capa I más A. Sustituyendo en estas expresiones, se obtiene la que aquí se presenta para la densidad de flujo del componente A. Esta expresión puede compararse con la que hemos presentado para la ley de Fick. Como se ve, en ambas aparece la densidad de flujo del componente A como inversamente proporcional, es decir, con signo negativo, a el gradiente de concentración. Por lo tanto, los términos de proporcionalidad que aparecen en ambas expresiones deben ser los mismos. Igualando estos términos y después de operar despejando el valor del coeficiente de difusión, de la difusividad, se obtiene la expresión que aquí se muestra. Esta expresión permite obtener el valor de la difusividad a partir de las variables que se muestran a la derecha. Variables características de la molécula, como la masa de una molécula, fácil de obtener a partir de la masa molecular, y el diámetro de una molécula, la cual no es posible obtener puesto que las moléculas no son esferas rígidas. Esta ecuación, por lo tanto, no tiene carácter predictivo. Lo que sí que nos permitiría es, con el valor de la difusividad en unas condiciones dadas, obtener el valor de la correspondiente esfera rígida que representa la molécula en este modelo y a partir de este valor obtener el coeficiente de difusividad a una temperatura distinta, por ejemplo. Por lo que respecta a la dependencia de las variables del sistema, vemos que este modelo predice una variación con la temperatura de T elevado a 3 medios, a la 1,5, y para la presión inversamente proporcional. Si comparamos estas predicciones con las realizadas por la teoría cinética de los gases para otras propiedades de transporte, como son el caso de la viscosidad para el transporte de cantidad de movimiento o de la conductividad térmica para el transporte de calor, vemos que en estos dos casos iniciales la dependencia con la temperatura era elevado a la 0,5, lo cual muestra una dependencia mucho más acusada, a la 1,5, en el caso de la difusividad. Por otra parte, en estas expresiones no aparecía la presión por ningún sitio, lo que mostraba su independencia con la misma, como se comprueba por lo menos a presiones bajas, es decir, inferiores a 10 bares. Sin embargo, en el caso de la difusividad, la presión sí que aparece con una dependencia importante, inversamente proporcional. La dependencia con la temperatura, que aquí se muestra de T a la 3 medios, no es real, debido a que es un modelo simplificado. La dependencia que se observa en sistemas reales oscila entre 1,5 y 2. Sobre esta expresión desarrollada por la teoría cinética de los gases
para gases puros con tantas simplificaciones, se desarrollan todas las teorías posteriores y las que utilizamos en la actualidad. La primera modificación corresponde a sistemas binarios, es decir, donde las moléculas ya no son iguales, sino que está constituido por dos moléculas diferentes. Como podéis comprobar en la expresión, lo único que se hace es reemplazar la masa molecular de A por una media entre las dos, calculada en esta forma, y el diámetro de esfera rígida por el valor promedio aritmético de las dos moléculas. La siguiente modificación importante es la correspondiente a la teoría de Chapman-Enskog. Esta teoría establece que en el entorno de toda molécula hay un campo potencial, de tal forma que cuando otra molécula se acerca experimenta fuerzas de atracción o repulsión dependiendo de la distancia a la que se encuentra. Esta teoría es mucho más realista y conduce a mejores resultados. En la diapositiva tenéis la expresión que se utiliza para calcular la difusividad en este caso. Como veis, sigue habiendo una dependencia con la temperatura a la 3 medios, sin embargo, esta dependencia está corregida por lo que se denomina integral de colisión, que es una función numérica que depende a su vez de la temperatura. El diámetro de molécula rígida se reemplaza por la variable conocida como diámetro de colisión, que es la distancia entre dos moléculas a la que se establece el potencial de interacción mínimo. Para el caso de sistemas binarios, el valor del diámetro de colisión de la mezcla se calcula como el promedio aritmético de las moléculas que lo constituyen y el valor de la energía de interacción por medio como la media geométrica de las mismas. Ambos son parámetros característicos de cada compuesto puro. La siguiente ecuación es también para gases, pero es una ecuación predictiva. No hace falta el valor de diámetro de colisión, energía de interacción o diámetro de esfera maciza. Esta ecuación está desarrollada a partir de la ley de los estados correspondientes y los datos que se necesitan para poder calcular la difusividad son valores de las presiones críticas, temperaturas críticas y masas moleculares solamente. Aparte de esto, es necesario conocer dos parámetros de interacción A y B que dependen del tipo de mezcla que estemos considerando. En la tabla que aquí os presento os doy dos mezclas características. Por ejemplo, mezclas binarias de gases no polares, donde las interacciones entre las moléculas son pequeñas, o el caso de mezclas de agua con un gas no polar. Como el agua es una molécula con un alto momento dipolar, pues en este caso las interacciones sí que son importantes. La siguiente ecuación ya no corresponde al estado gaseoso, sino al estado líquido. El estado líquido es un estado mucho más complejo porque las interacciones entre las moléculas, al estar mucho más próximas debido a su alta densidad, son mucho más importantes y por este motivo las ecuaciones o bien son mucho más complejas o bien conducen a peores resultados. La ecuación que aquí os muestro es la ecuación de Wilke. Está pensada para una disolución del compuesto A en el disolvente B y permite calcular la difusividad utilizando el valor de la viscosidad. Esto es algo que ocurre con frecuencia, toda vez que las propiedades de transporte están íntimamente relacionadas entre sí, como más adelante destacaremos. También el volumen molar del compuesto A, la temperatura de ebullición, la masa molecular de B y lo que se conoce como el parámetro de asociación del disolvente B. Este parámetro de asociación es importante para compuestos polares. Aquí tenéis algunos valores, 2,6 para el agua, 1,9 para el metanol, etc. Finalmente, la ecuación de Viñes. Esta ecuación permite calcular la difusividad de una mezcla de fase líquida en función de la concentración. Esta es la expresión que se utiliza en función de las difusividades a dilución infinita como una función de la concentración, y en la dependencia aparece la derivada de los coeficientes de actividad que habéis estudiado en la parte de termodinámica de esta misma asignatura. A modo de resumen os presento la siguiente tabla en la que se muestra la dependencia de la difusividad con las diferentes variables para los dos estados que hemos estudiado. En el caso de gases existe una dependencia inversamente proporcional con la presión.
tal como establece la teoría cinética de los gases, mientras que en el caso de los líquidos no hay dependencia, salvo en el entorno del punto crítico, como pasa con todas las propiedades. Para la temperatura la dependencia está en un exponente entre 1,5 y 2, como ya hemos indicado anteriormente en gases, y es directamente proporcional con los líquidos. Por supuesto, todas las dependencias de las que hablamos con la temperatura se refieren siempre a temperatura absoluta, en grados Kelvin. Por último, con la concentración no se considera habitualmente dependencia en el caso de los gases y, sin embargo, sí de los líquidos, como hemos visto en la ecuación anterior. Una última transparencia para destacar la analogía que existe entre los diferentes fenómenos de transporte o procesos de transporte. Esta primera ecuación que veis corresponde, como ya sabéis, a la ley de Newton, que regula el transporte de cantidad de movimiento. En ella se calcula el esfuerzo constante, cuyas unidades son unidades de cantidad de movimiento por metro cuadrado y por segundo. La segunda ecuación corresponde a la ley de Fourier, que controla el transporte de calor. En ella se calcula la densidad de flujo de calor, que son los julios por metro cuadrado y por segundo. Y por último, la ley de Fick, que acabamos de estudiar, cuyo término difusional determina el número de moles, en este caso de compuesto A, que se transfieren por metro cuadrado y por segundo. Como veis, las tres leyes establecen la densidad de flujo de una propiedad distinta: cantidad de movimiento, energía y materia, moles en este caso. Si lo escribiéramos de forma genérica, podríamos decir que en todas ellas se establece el valor de una propiedad por metro cuadrado y por segundo. También en todas ellas aparece la dependencia contraria a la proporcionalidad, como indica el signo menos en la igualdad. En todas ellas aparece asimismo un coeficiente de proporcionalidad característico del transporte que tiene lugar y que depende de las propiedades físicas del sistema. En los tres casos, esta constante de proporcional tiene las mismas unidades, metros cuadrados por segundo, en el sistema internacional. Y finalmente, en las tres aparece un gradiente, y el gradiente que aparece, si analizáis las unidades, es precisamente el de la propiedad que se está transportando por unidad de volumen del sistema. En la siguiente tabla tenéis de forma detallada el valor de la propiedad en cada uno de los transportes, el valor de la densidad de flujo que se establece y el valor de la propiedad por unidad de volumen, así como de la constante de proporcionalidad. Esta ley viene a decir, más o menos, que cuando en un sistema existe un gradiente en la concentración de una determinada propiedad, concentración entendida como propiedad por unidad de volumen, el sistema, la naturaleza, reacciona dando lugar a una densidad de flujo de dicha propiedad que viene determinada por un coeficiente de proporcionalidad con signo negativo. En realidad esta similitud está bastante traída por los pelos. Los casos que aquí hemos presentado son casos unidimensionales, pero tened en cuenta que el transporte de cantidad de movimiento, por ejemplo, tiene 9 componentes, viene dado por un tensor, mientras que en el caso del transporte de energía o de transporte de materia solamente hay 3 componentes, son vectores. Por lo tanto, resulta francamente difícil comparar propiedades que vienen determinadas por magnitudes de diferentes dimensiones. Realmente esta comparación es algo más filosófico que práctico, pero sí establece una forma de entender que los procesos de transporte están relacionados entre sí.